Buenas tardes a nuestros queridos amigos y seguidores del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la historia y la numismática. Les saluda Lorena Rosero, investigadora del museo, y en esta ocasión, con motivo de la reciente conmemoración del bicentenario de la independencia de Guayaquil, presentamos este espacio para conversar sobre el proceso histórico, reflexionar y tejer los hilos necesarios para comprender las distintas dimensiones que están alrededor de la numismática, que es aquello que tanto nos apasiona. Es así que en esta tarde compartiremos la charla titulada La independencia como última opción, el 9 de octubre de 1820 en perspectiva global. Y para ello, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado, Ahmed Iván de la Torre, querido colega, historiador y amigo del museo. Ahmed es Bachelor of Arts en Historia por la UCLA de Estados Unidos. Actualmente cursa el 5º año de doctorado en Historia Atlántica y Latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin. Su proyecto doctoral estudia cómo las ciudades del mundo hispánico, Cusco, Montevideo, Cádiz y Pamplona, negocian con el poder imperial nacional durante las revoluciones atlánticas y la formación de los estados nacionales. Es miembro también correspondiente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Forma parte de la red Iberconceptos Ecuador, estudiando los conceptos de federalismo y república católica. En noviembre de 2016, Ahmed publicó su libro Pueblos y Soberanía, Continuidades y Rupturas, conceptuales durante la insurgencia del Reino de Quito 1809-1803. Antes de darle la palabra a Ahmed, pido al público que nos acompaña que todas sus inquietudes y preguntas las coloquen en el espacio debajo, en los comentarios del video, y al final de la intervención de Ahmed abriremos un espacio para conversar y responder sus inquietudes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Ahmed, y te doy la palabra. Muchas gracias, Lorena. Un gusto pues volver a compartir con el Museo Numismático y también con los amigos que se unen desde el Internet. Bueno, yo creo que de partida, como te había comentado, la parte numismática vamos a tener que dejarla casi afuera desde el vamos, porque la provincia libre de Guayaquil no acuñó moneda propia y se seguía usando el peso español, evidentemente. Y bueno, con ese pequeño preámbulo, pues quiero volver a conectar con cómo surge o cómo se da el 9 de octubre. Más que realmente preocuparme en esta ocasión por qué es lo que pasa después del 9 de octubre cuando se establece la provincia libre de Guayaquil, creo que es importante reflexionar sobre por qué Guayaquil llega a decidirse por la independencia, sino que Guayaquil fue una de las provincias más convencidas por el realismo en la parte sudamericana. Entonces, bueno, con eso creo que podemos empezar. Voy a compartir la pantalla. Tengo entendido que mi imagen sí aparecerá igual, si es que no me confirman para poder quitarla. Entonces, bueno, esta es solamente una pequeña presentación que sirve de fondo para la conversación, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es importante empezar a entender los cambios que suceden en la monarquía hispánica a partir de mediados del siglo XVIII, porque son cambios profundos que afectan la organización política del imperio. No son cambios que únicamente se establecen o que se hacen en América, sino que también han tenido ya aplicación efectiva en la península, en muchos de los casos, y se los acopla a la realidad y la necesidad de América. Pero todo esto tiene mayor relevancia a partir de la Guerra de los 7 Años, un conflicto internacional. Yo lo consideraría la Primera Guerra Mundial verdadera, porque sucede en Europa, América y Asia, en la que la monarquía española resulta perdedora. Y la fortalecida después de esta guerra es la monarquía británica. Entonces, los tres grandes imperios empiezan a hacer, Francia, España y Gran Bretaña, empiezan a hacer varias reformas en sus territorios ultramarinos y también en centros del poder para contrarrestar lo que implicó esta guerra terrible que afectó el erario de estos tres grandes imperios. Entonces,
lo que se llamaban las reformas borbónicas en América hay que tener cuidado cuando se las estudia, porque no necesariamente implicaron una afectación real de los intereses locales, y el caso de Guayaquil es muy particular. Las reformas borbónicas, de hecho, benefician a Guayaquil. Guayaquil y Cuenca, por ejemplo, y Popayán, las tres ciudades principales de la presidencia de Quito, son beneficiadas por todas las reformas. La única que es afectada es Quito. Entonces, Guayaquil consigue que se haga la ciudad puerto principal o puerto autorizado para la exportación. Entonces, eso hace que el cacao guayaquileño pase a competir directamente con el caraqueño, que es el principal y el más utilizado en el mundo. Y de hecho, las élites guayaquileñas, incluido un descendiente de cacique, Silvestre Gorostiza Tomala del Castillo, impugna los territorios y trata de expandir el control que tiene él, su familia y sus grupos allegados para poder exportar más cacao. Entonces, en el caso concreto de Guayaquil, en el siglo XVIII, la producción de cacao y de maderas se triplica. Guayaquil pasa a ser realmente el centro financiero y económico de la presidencia de Quito. Y las reformas territoriales no se quedan ahí. A Guayaquil se le añadió un pedazo de lo que era parte de la gobernación de Quito, voy a adelantarme aquí, en la parte norte, y a ver si me aparece otra vez. Esta parte de aquí le pertenecía a Quito y fue añadida a Guayaquil. Entonces eso implicó muchísimo mayor producción de cacao. Entonces no me voy a quedar mucho en esto, pero es importante notarlo porque las reformas implicaron también una fortificación de Guayaquil, implicaron un cambio territorial en toda la presidencia de Quito. Se decidió quitar la zona oriental de la presidencia de Quito y del virreinato de la Nueva Granada y en su lugar incorporarlo al Perú. Y esto obviamente trajo implicaciones muy dañinas para los intereses de Quito ciudad y de Quito región, no para las de Guayaquil, por ejemplo, que pues se veía muy, muy beneficiado. Yo creo que el principal problema, para terminar ya con el siglo XVIII y XIX, surge cuando hay un cambio fomentado por las élites las élites imperiales que intentan reformar el funcionamiento en Sudamérica del Virreinato del Perú. Y por tanto, lo que se decide es incorporar Guayaquil a la provincia al Virreinato del Perú. Y uno de los mentalizadores de estos ajustes es Francisco Requena, que de hecho llegó a casarse con la élite guayaquileña y estuvo muy involucrado en el establecimiento de estancos de tabaco en Guayaquil, en la forma de evitar el expansionismo portugués en la Amazonía, y estuvo relacionado con las decisiones tomadas a partir de 1803 de separar Guayaquil y incorporarlo al Perú. Ha habido mucho debate en nuestra historia nacional, ha estado basada en el mito de que a nosotros el Perú nos robó un territorio y cosas que son... los documentos nos permiten ver una realidad bastante distinta, porque la incorporación, si bien fue cuestionada a partir de 1803, el Consejo de Indias y el rey resuelve en 1807 que la incorporación de Guayaquil al Perú es absoluta y se crea la Comandancia General de Maynas, en lo que es ahora el oriente peruano y parte del ecuatoriano, como una entidad autónoma separada de la presidencia de Quito, que tenía cierta dependencia, sí, en lo judicial, pero nada más. Todas las otras jurisdicciones, militar, eclesiástica, de policía, etcétera, estaba relacionada con el Perú. Entonces, Guayaquil realmente, ante la crisis de 1808, que se da cuando Napoleón invade la península ibérica, tiene todas sus conexiones, todas sus miras con Perú. Entonces, cuando la invasión napoleónica hace que en América se rechace a Napoleón y que se cuestione la legitimidad de las juntas que se estaban formando en la península, y Quito resuelve unilateralmente para mejorar su situación económica, establecer una junta, los guayaquileños la rechazan inmediatamente. Bartolomé Cucalón, que era gobernador de Guayaquil, con grupos de la ciudad, se oponen rotundamente y preparan un contingente militar para controlar Quito. Aunque también es cierto que habían ciertas personas familiares de las élites vinculadas con los insurgentes quiteños. Valga mencionar a Juan Pablo Arenas y Lavallen, que era hermano de Jacinto Bejarano y Lavallen, uno de los principales terratenientes y comerciantes de Guayaquil, que era además tío de Vicente Rocafuerte.
Entonces, las redes guayaquileñas están muy bien conectadas con Panamá, con México. El cacao es importantísimo para la exportación hacia México y hacia la península, y tienen redes fortalecidas con Lima. El caso que les había comentado antes de Silvestre Gorostiza, él era guayaquileño, pero vivía en Lima y tenía toda su red conectada para allá. Entonces, realmente hay una ruptura con Quito. No me voy a pasar demasiado tiempo en la revolución política de la monarquía hispánica, pero es fundamental para entender por qué Guayaquil reacciona como reacciona. A partir del 22 de enero de 1809 se resuelve, el Consejo, la Junta Central resuelve que todos los americanos son vasallos del rey de España, tal como los europeos, y por lo tanto que podían elegir diputados para la Junta Central y para las Cortes. Las Cortes de Cádiz, que se juntaron primero en la isla de León y después en lo que es ahora San Fernando y después en la ciudad de Cádiz, y los americanos participaron en esto de lleno, eligiendo diputados para la Junta Central. Y de hecho, tal fue la suerte de Guayaquil que su diputado fue electo por el Virreinato del Perú como representante del Perú ante la Junta Central. No podía ser más beneficioso para ellos. Los quiteños también eligieron diputados, pero su representante no fue electo. Y curiosamente, como la relación con Santa Fe de Bogotá no era la mejor, enviaron sus instrucciones al diputado por Guayaquil, José de Silva y Olave. La convocatoria a Cortes, de las Cortes de Cádiz, también se ejecutan tanto en los territorios insurgentes de Quito como en los que se habían mantenido fieles. De hecho, en Quito se elige al conde de Puñonrostro, a José Mejía Lequerica, que estaba como apoderado del ayuntamiento, no se lo elige, pero estaba ahí como diputado suplente. Y en el caso de Cuenca, el que se había elegido, Miguel Moreno y Morán Buitrón, no se lo permitió ingresar a las Cortes, pero el diputado por Guayaquil sí ingresó, y él, de hecho, tuvo una participación también destacada, José Joaquín de Olmedo y Maruri, que de él sabremos en años posteriores. Bueno, entonces la Constitución de Cádiz, que tuvo inicialmente oposición dentro del mismo Parlamento, encontró también mucha aceptación. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se pasó de tener un ayuntamiento principal, que era Guayaquil, a tener 19 ayuntamientos que cuestionaban la autoridad de Guayaquil. Entonces, esto podía haber sido muy peligroso. De hecho, parte de las razones por las que luego la Constitución se rechazó en muchos lugares, tanto en la península como en América, fue porque debilitaba el poder central. Entonces, Guayaquil perteneció y participó en todo este proceso constitucional, igual que Quito, pero vinculado al Perú. Guayaquil escogió a su diputado a la Diputación Provincial del Perú, a Pedro Alcántara y Bruno, y para las elecciones de Cortes de 1814 iba electo Vicente Rocafuerte. Entonces, pese a que hubo dificultades y que se deslegitimó, si se quiere, la hegemonía o el lugar central de Guayaquil dentro de la provincia, no trajo mayores complicaciones. Lo que sí, las comunidades de la provincia experimentar un régimen constitucional que garantizaba derechos a indios, a negros libres, a criollos y a peninsulares, eso trajo un poco de problemas. Por ejemplo, en 1816, en Jipijapa, los indios gritaban ¡viva la Constitución! Y se oponían a pagar los tributos, porque la Constitución les había hecho ciudadanos españoles. Entonces fue un momento de tensión, pero eso no significó en lo absoluto que los guayaquileños quisieran cambiarse de bando a los insurgentes que estaban pululando por ahí en ciertas áreas de América. De hecho, Guayaquil, con Olmedo y Rocafuerte a la cabeza, intentaron, después de que el rey decidiera abolir la Constitución, que a Guayaquil se diera un consulado propio, que se le erigiera una diócesis y se le eliminara todos los aranceles, porque su economía estaba golpeada por todo lo que estaba pasando en Sudamérica. Guayaquil, como digo, se había convertido en un centro del realismo y era necesario fortalecerlo. Entonces, Guayaquil tiene un lugar especial en este juego político de después de 1814, cuando el rey resuelve que la Constitución era demasiado radical y evidentemente un disparate. Y Guayaquil se vuelve en, digamos así, la joya que intentan los insurgentes tomar. ¿Por qué? Porque implica una puerta de conexión comercial con México, con Panamá y por supuesto también con la península. Los guayaquileños también son conscientes de su importancia y por lo tanto se preparan, el gobernador trae más militares
y más milicianos a la ciudad. Y luego, a partir de 1815 y principalmente entre 15 y 18, llegan los corsarios ingleses, convenientemente al servicio de Gran Bretaña, al servicio de Argentina, de las Provincias Unidas de Buenos Aires y de Chile, a literalmente saquear la ciudad. El discurso de independencia y de ayudar a los pobres oprimidos se quedaba en el papel, cuando en la práctica llegaban a saquear Montecristi, saqueaban Manta, saquearon Guayaquil. Y los guayaquileños respondieron en forma, ¿no? Repeliéndolos. De hecho, apresaron a Brown, que era uno de los principales corsarios del Río de la Plata, y pidieron mercedes reales por el desempeño y la lealtad que habían demostrado a la monarquía española al repeler a los insurgentes. Y bueno, evidentemente también los guayaquileños tenían entre ceja y ceja conseguir más libertades comerciales para que su comercio pudiera multiplicarse, pero los limeños y sobre todo los gaditanos, la gente de Cádiz, se oponía a la libertad comercial. Entonces esto fue un problema que iba haciéndose más profundo, porque si bien a Guayaquil le pedían constantemente que diera más dinero a través de impuestos para sostener la causa, que enrolara a más gente a las milicias, al mismo tiempo no le daban salida para poder continuar con su comercio. Entonces, yo creo que hasta 1819 la cosa en Guayaquil no está tan complicada. Las insurgencias en realidad son más artificiosas de lo que consideramos, porque de hecho, creo que se me cerró la imagen que quería mostrar. Bueno, una de Colombia, porque en realidad los mapas son muy artificiales. Los mapas nos muestran, tal vez si paro un momento puedo mostrarles, los mapas nos muestran una realidad en la que un territorio amplio está supuestamente dominado, y lo que en realidad está pasando es que la República de Colombia controla una zona del centro de lo que es ahora Colombia y de lo que es Venezuela, pero la mayor parte de esa región seguía en control realista. Entonces es importante tener eso en cuenta, porque nos dice un poco de que las decisiones políticas no estaban resueltas, no estaban ya a la vista de todos. Los guayaquileños, como les comento, en 1819 y 20 se siguen jugando por la dependencia del imperio. Aquí está el mapa que quería mostrarles. Este mapa es un poco también artificioso, porque toda esta zona, hasta 1820, toda esta zona también era realista. Entonces, todo lo rojo es realista y todo lo amarillo es parte de lo que se llamaba o se pasó a formar la República de Colombia. Entonces, realmente Guayaquil no tenía por qué vincularse con el proyecto colombiano. Los guayaquileños habían estado muy bien perteneciendo al Perú. Los quiteños tampoco tenían una relación cercana con Santa Fe de Bogotá. No había un interés real por pertenecer a ese proyecto, que además les había impuesto a la fuerza que, como eran parte de la presidencia de Quito, tenían que ser parte de la República de Colombia. Entonces, por un lado, el ejército colombiano empieza a moverse y efectivamente, a finales del 19, toman Boyacá, y de una manera un tanto disparatada, el virrey Sámano deja la capital, deja Bogotá y se va a Cartagena, que como les muestro en este mapa todavía era realista, y eso hace que el territorio colombiano crezca. Sigue sin asustar demasiado a los guayaquileños. En 1819 y 20, los chilenos y los bonaerenses empiezan a planificar una incursión hacia Perú marítima, pero tampoco es suficiente para asustar a los guayaquileños y hacerles tomar cartas en el asunto y favorecer un proyecto independentista. Yo creo que el momento fundamental y clave es cuando sucede el golpe, el pronunciamiento de Rafael de Riego en España, a partir del 1 de enero de 1820, en el que se le obliga a Fernando VII, que había sido vilipendiado ya, había pasado de ser el héroe de España, el motor por el que se estaban haciendo todos los movimientos políticos en las Cortes de Cádiz, en la defensa del territorio, pasa luego a ser el villano, porque se opone a todas las luchas insurgentes, se opone a todos los realistas moderados, se opone a todos los constitucionalistas y los persigue. Entonces, cuando en 1820 se restablece la Constitución de Cádiz,
en la península, en América, realmente es una noticia devastadora, porque la lucha y la idea de pertenencia a la monarquía española no era necesariamente a una unidad territorial como España, como se puede pensar, sino que muchos de estos territorios, en América, la mayoría, se consideraban reinos pertenecientes a la monarquía española, que tenía un rey, que era el mismo rey, pero seguía siendo distinto el trato sí, el trato, digamos, que tenía que tener dentro de la monarquía. Sirva, por ejemplo, un ejemplo concreto de un realista militar pardo, venezolano, que dice, cuando se enteran del restablecimiento de la Constitución, cuando se enteran de que había que ahora poner al rey contra las cuerdas, él dice, la España misma se llama de apellido Reyes, la España misma me ha enseñado que un rey no es más que un súbdito del pueblo y que el pueblo es el verdadero soberano. Cuando yo, enajenado de la razón, pensé como a mis mayores que el rey es el señor legítimo de la nación, expuse mi vida en su defensa. Ahora los inmortales Quiroga y Riego han descubierto con sus armas libertadores los títulos imprescriptibles de la nación y he logrado convencerme de que tanto el pueblo español como el americano tienen derecho para establecer un gobierno según su conciencia y su propia felicidad. Entonces, este es un momento fundamental. La gente está politizada, se da cuenta del problema que implica el restablecimiento de la Constitución y no para ahí, porque el restablecer la Constitución de Cádiz se resuelve de una manera que a mí me parece absurda, que el número de diputados de América en las Cortes de 1820 sea el mismo que había sido propuesto en 1810, es decir, 30 suplentes, cuando América ya había mostrado que por lo menos le correspondían 150 o más diputados. Entonces esto hizo que muchos moderados se decantaran por un movimiento abiertamente insurgente, anti-gaditano, por una parte, y anti-Fernando VII, por otra, que ya no representaba realmente a nadie. Pero yo creo que a esto, que ya es bastante complicado, se le puede sumar un último factor fundamental, y es el cambio jurisdiccional que experimenta Guayaquil. En mayo y junio de 1819, después de un montón de súplicas de Quito, de Guayaquil, del presidente Montes, del presidente Ramírez, se resuelve que se reincorpore Guayaquil a la presidencia de Quito. No se oye la solicitud de estas élites de las ciudades y de los mismos presidentes de hacer una capitanía general independiente en Quito, con capital o en Quito o en Guayaquil, pero sí se resuelve que se reintegre Guayaquil a Quito. Entonces esto genera otro problema gigante, porque Guayaquil, ante el avance de San Martín, ya no tiene la protección del Perú. Y al haber sido reincorporada a la Nueva Granada, iba a ser forzosamente incorporada a Colombia, una cosa que los guayaquileños no querían aceptar naturalmente. Se le puede sumar finalmente que el gobernador de Guayaquil, Mendiburu, estaba enfermo, muy enfermo, y llegó su reemplazo en mayo de 1820. Tenía casi un año acumulado de papeles que no habían sido leídos, entre ellos justamente el cambio jurisdiccional de Guayaquil. Entonces, él lo que hace es ejecutar este cambio y las élites de la ciudad, al ver que la Constitución está restablecida, la aceptan, la juran, llaman a elecciones, convocan a los electores, todo iba viento en popa, se puede decir, pero evidentemente la situación era mucho más complicada ya. No había realmente una esperanza de un apoyo militar desde España, porque el capitán general que venía para Quito, Juan de la Cruz Murllón, no le querían dar apoyo militar para venir. Los liberales en España pensaban que la pacificación de América se iba a dar, como dijo Riego, con solo la Constitución. Al solo verla, la gente se iba a calmar. Y Juan de la Cruz Murllón insistía en la necesidad de tener un contingente militar. Con las noticias que él tenía en su momento, decía que si se dejaba a perder Guayaquil, Quito caía inmediatamente. Entonces, que era necesario, fundamental, asegurar Guayaquil y hacer, de hecho, un baluarte defensivo en contra de las intenciones que él suponía, correctamente, que San Martín y Bolívar iban a intentar unirse en algún lugar de la presidencia de Quito para negociar una forma de libertar todo el territorio. Juan de la Cruz Murllón no consiguió el apoyo que requirió, y lo poco que recibió lo utilizó para llegar a Panamá. De Panamá intentó ya, cuando el partido de España mismo ya había sido decretada la independencia de Guayaquil, y ya era una situación muy complicada, realmente complicada. Entonces, para terminar, solamente quiero comentar la carta que le manda Olmedo a José de San Martín, porque los guayaquileños, cuando establecen el gobierno, que se fragua en la primera semana de octubre,
lo que están buscando primero es intentar evitar el mayor derramamiento de sangre posible. Entonces logran convencer a los milicianos y al cacique Álvarez, que era un cusqueño, cacique, y a los indios cusqueños de pasarse al lado de los independentistas guayaquileños, e inmediatamente lo que hacen es buscar el apoyo y la protección del protector José de San Martín. Las relaciones diplomáticas de Guayaquil son principalmente con los guayaquileños, con los peruanos. Evitan tener demasiada relación con Colombia porque eso implicaría casi una imposición de Colombia. Entonces termino con lo que les digo de San Martín. Olmedo le dice: tengo el honor de anunciar a vuestra excelencia que también por esta parte hace progresos nuestra causa. Luego de que proclamáramos nuestra independencia, conociéndola que la patriótica ciudad de Quito estaba sofocada en sus sentimientos, oprimida por la guerra, se destinó una división protectora, la que después de haber vencido varios lugares, etcétera, 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 está ya a 12 leguas de Quito. ¿Cuánto honor hace a este pueblo el que solo el ejemplo haya podido reanimar el espíritu de libertad en todos los pueblos comarcanos, que a esta hora riegan flores el camino por donde marchan los soldados de la paz? Entre tanto, vuestra excelencia prepare el hermoso día para el opulento Perú, y ardiendo en amor patrio nos enseña la senda que debemos seguir. Ya la patria tiene en sus manos, destinada a las sienes de vuestra excelencia, la corona que ha tejido en las ninfas del Rímac. Dios, patria y libertad. Entonces, los guayaquileños en este momento plantean un contingente militar para libertar Quito. Toman el modelo gaditano representativo, llaman a elecciones, convocan un congreso, buscan el acercamiento con Guayaquil, crean una división militar para Quito y establecen un espacio nuevo, autónomo, separado tanto de Colombia como de Perú, pero claramente con intenciones de hermanamiento con el proyecto sanmartiniano. Entonces, Guayaquil tiene que tomar una decisión casi impuesta por las circunstancias. El restablecimiento de la Constitución de Cádiz claramente es un momento y una serie de eventos que desencadenan una ruptura con la lealtad que existía hacia el rey absoluto. Y contrario a lo que los liberales españoles pensaban, que con solo la Constitución lograrían restablecer el orden, lo que hizo fue más bien apresurar a que muchos de los moderados que seguían pensando que el rey era la amalgama que unía a todo el imperio, simplemente se dan cuenta de que un rey preso ya no representa a nadie y por lo tanto tienen en sus manos la decisión de tomar un camino propio. Y eso es lo que Guayaquil piensa en la primera semana de octubre y que plantea en los siguientes 2 años para generar este espacio autónomo. Creo que simplemente al final no es realizable porque Bolívar tiene entre ceja y ceja la urgencia de tomar la presidencia de Quito, y cuando se pacta, con esto termino, cuando se pacta una entrevista entre San Martín y Bolívar, los guayaquileños en su juego diplomático lo plantearon justamente en un espacio neutral, un espacio en el que pudiera llegarse a un acuerdo y ver lo que iba a pasar, que aunque hay mucho secretismo y supuestos sectas y secretos masónicos alrededor de esto, es una tontería. La reunión era sencilla. San Martín venía a proponer y a preguntar hasta dónde iba la monarquía del Perú, que es la que él quería establecer, y Bolívar venía a preguntar y a consultar hasta dónde iba la República de Colombia. Esa era la principal discusión, y se planteaba que la Gran Federación Americana tuviera tal vez por capital Guayaquil. Lo que pasó fue al final que Bolívar obligó a los guayaquileños a ceder el gobierno, ocupó Guayaquil, y San Martín, al ver que el lugar neutral al que iba a reunirse para discutir estos asuntos ya no era neutral, resolvió no bajarse. La entrevista de Guayaquil sucedió en un barco, porque San Martín tenía que estar en un territorio neutral donde pudiera negociar en igualdad de condiciones sobre el futuro de América. Guayaquil al final, en este momento al menos, es atrapado por el expansionismo colombiano, pero desde el vamos hay mucha resistencia a cómo se dieron las cosas. Yo creo que pues podemos pararle ahí si es que les parece bien. Muchísimas gracias, Ahmed, por la intervención, súper interesante. Realmente yo me quedo con algunas preguntas y comentarios que me encantaría hacerte, pero vamos a ver si es que el público que nos está mirando tiene alguna inquietud para que podamos empezar la conversación. Vamos a esperar unos momentitos. O si quieres, tal vez es mejor si tienes tú alguna, pues podemos comenzar con esa e ir recolectando, porque si no a veces es más. Sí, bueno,
Bueno, mientras mando saludos solamente, aquí veo que nos escribe María Luisa Alcíbar Aguirre, que nos dice excelente aporte a MED. También Karina Marcela Rubio, felicitaciones a MED y Daniela Torre, excelente ponencia, nos ayuda a entender mejor nuestra historia y el porqué de la vocación independentista. Saludos. Daniel Vasco también nos saluda. Jacqueline Herrera también nos mandan saludos. Bueno, yo un poco sí quisiera ampliar y que nos ayude a ampliar a Med, porque Olmedo es un personaje fundamental en esto, ¿no? Y que no solamente aparece de la nada, digamos, en 1820, que a veces la historia lo recuerda así, digamos, Olmedo parece que es un actor de 1820, pero realmente él está presente desde 1812 en las Cortes de Cádiz y tiene un papel fundamental en Cádiz. Entonces, más o menos de eso quisiera que nos cuentes un poco más, que nos amplíes cuál es este papel de Olmedo tan importante, el pensamiento liberal, que un poco él defiende y qué es lo que da lugar a lo que pasa en la independencia, ¿no? En 1820. Sí, bueno, Lore, yo creo que el principal problema que tenemos es que queremos encontrar independentistas e independentismo cuando no hay. Entonces, si es que Olmedo en 1808, 10, 15 o 19 es realista, no nos sirve. Cuando en 20 se decanta por la independencia, ahí sí aparece de la nada, como que antes no hubiera hecho nada. Y después también se le da mucho, se le silencia mucho, porque Olmedo es más bien un peruanista. De hecho, Olmedo luego es diputado por el Perú. Cuando Guayaquil es ocupada por Colombia, él está desencantado y es diputado por el Perú. Entonces, para mí es una figura fundamental y bien merecido que el aeropuerto de Guayaquil se llame José Joaquín de Olmedo, porque Olmedo es realmente, para mí, personalmente, el padre de la patria guayaquileña y luego de la patria ecuatoriana. Porque Olmedo, no puede, ya que me permites comentarlo, Olmedo no se acaba en 1820. Olmedo es fundamental en los 20, 30, 40, es uno de los tres mentalizadores de la revolución marxista del 45 en contra del colombianismo floriano. Cambian la bandera, ponen nuevamente una casi guayaquileña, se vuelve al sistema municipal de la monarquía española, el modelo que había existido antes. Entonces, Olmedo es un tipo de su tiempo. Es un tipo que representa a un grupo privilegiado de la ciudad de Guayaquil, por supuesto, tiene vínculos con los mexicanos, tiene familia en México, por lado de Icaza, entonces él está muy vinculado con todo lo que está pasando con la monarquía. Sale electo como diputado por Guayaquil y mantiene una correspondencia epistolar importante con el ayuntamiento y trata de llevar adelante la mayor cantidad de reformas que favorezcan a su patria. Patria, pues evidentemente, como se usaba en ese momento, digamos así, casi como provincia. Olmedo se destaca en las Cortes de Cádiz por su intervención en contra de las mitas que había en América y también por los tributos que existían. Y Olmedo es parte de la comisión redactora del documento constitucional que finalmente se aprueba en Cádiz. Entonces, Olmedo está en todo este proceso, ¿no? Está pensando, está hablando, es un amigo cercano de José Mejía Lequerica, que realmente es la lumbrera que dio a América, coincidencialmente es quiteño, pero es realmente la voz más importante de América en las Cortes de Cádiz y era su amigo cercano. Entonces, él está embebido de las discusiones constitucionales, participa, se queda después, no es perseguido por el absolutismo como otros, está en la península hasta 1816, después sin dinero, sin ya mucho que hacer, sin haber conseguido que a Guayaquil se le diera ni la diócesis ni el consulado propio, regresa a Guayaquil. Y él regresa en un momento que está muy complicado. Los corsarios del sur están frecuentando las costas guayaquileñas. Guayaquil está oprimida económicamente, entonces empieza a pensar las cosas Olmedo desde otra perspectiva. Yo no creería que Olmedo en 818 o 19 se haya convertido en un independentista, lo dudo. Para mí realmente es 1820, con los cambios jurisdiccionales de la provincia de Guayaquil, por una parte, y el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, que ya, yo sí creo que Olmedo está desencantado de la Constitución de Cádiz, porque él vio todo el proceso. Él vio cómo se aplicó, tenía mucha esperanza de que funcionara bien. En sus cartas al Ayuntamiento de Guayaquil está siempre esperanzado. Luego ve que no resulta, pues bueno, vuelve a la lealtad al rey y cuando se vuelve a restablecer la Constitución, yo creo que cambia su perspectiva y
y se da cuenta con las élites guayaquileñas que también ya lo habían cuestionado, si era necesario o no seguir bajo soberanía española o si era mejor declarar una independencia defensiva. Porque antes de caer en las garras por conquista, es mejor lo pensaban, declarar una independencia que les permitiera a ellos decidir qué hacer. Porque en el mundo hispánico la lógica siempre fue que la soberanía estaba en las ciudades y en los pueblos, y por lo tanto al hacer esto ellos podían decidir su destino. Esa era la idea. Entonces Olmedo es un tipo fundamental en este proceso. Yo creo que es de hecho el más destacado guayaquileño. Súper interesante lo que nos comentas, Ahmed. Y bueno, justo ahora tenemos una pregunta de Carlos Isa. Nos dice, hola, buenas noches. ¿Qué tan cierto es que las huestes españolas se hallaban impagos y por eso no defienden la plaza y facilitan la declaratoria de independencia? Sí, en realidad, como les vengo contando, el momento es muy complicado porque la ciudad no tiene más fondos. La monarquía le ha exprimido la mayor cantidad de fondos posibles para la defensa de la ciudad y de la región. Hay un descontento, sí, de los militares que están en la ciudad y se intenta negociar con los soldados que, hay que mencionarlo también porque es importante, que no eran españoles de la península como asumimos ahora, la mayoría eran americanos, indios, cusqueños, criollos, mestizos, mulatos, gente de todas las clases y orígenes que formaban parte de los ejércitos del rey. Pero evidentemente el contingente principal, que era el de Cacique Álvarez y los indios del Cusco, ellos eran pues, el que había que convencer. Y efectivamente, sí, no había pagos suficientes y había bastante descontento. Por eso es que el cambio fue tan rápido y efectivo. Porque más allá de que hubo luego intentonas realistas, en el momento mismo, al convencer a Álvarez y a otros, Escobedo, etcétera, se logra hacer que el cambio sea total. De hecho, los reportes posteriores hablan de una persona que murió y luego sí hay un reporte adicional que se descubrió hace no muchos años que muestra que alrededor de 8 personas más murieron ese día. Entonces, la independencia que habría sido o habrían querido que fuera sin derramamiento de sangre, de todos modos deja un saldo, pues son vidas por supuesto, pero es un saldo bastante curioso el hecho de que todos los militares que estaban en Guayaquil se pasaran al proyecto de Olmedo, Villamil y los suyos. Gracias, Ahmed. Tenemos otra pregunta también de Sami Lombeida. Dice, ¿se puede explicar o ampliar un poco cuál fue la influencia del proceso de independencia de Guayaquil para el proceso de independencia de Quito? Bueno, lo que pasa es que Guayaquil se piensa a partir del 9 de octubre como una provincia libre e independiente. Y ellos lo que dicen es, primero nosotros constituirnos como tal y ver si esta llamarada contagia a las provincias vecinas. Cuenca próximamente, entre el 3 y el 5 de noviembre, ejecuta también un proyecto independentista y posteriormente hará una constitución propia. Entonces, hay poco a poco un contagio, si se quiere, del proyecto guayaquileño. Porque Guayaquil, insisto, es muy importante en este momento. No es solamente una ciudad comercial, marítima, realmente es el centro de la defensa de la región. Entonces, es curioso porque mientras Guayaquil desconoce ya al gobierno español y establece un sistema propio, en el caso de Quito se restablece la Constitución de Cádiz. En Quito, en Pasto, en Loja, en Cuenca, en esos lugares se restablece la Constitución de Cádiz y se llama elecciones también. Entonces, al final es una lucha entre el constitucionalismo hispánico establecido en Quito y el independentismo guayaquileño. Guayaquil intenta, con todos estos militares que están en la región, avanzar hacia la sierra, pero es contenido fuertemente por los quiteños, riobambeños y sobre todo en Guaranda, que es donde los ejércitos se dan cuenta de que su proyecto no puede andar más solo y necesitan de la ayuda militar, principalmente del Ejército Unido Libertador del Perú y en el caso también necesario de los de Sucre, ¿no? Entonces, yo creo que yo no creo que necesariamente tiene que haber una conexión lógica entre, bueno, Guayaquil se declaró independiente y después Quito será independiente. De hecho, Quito, como les digo, pone resistencia a ese proceso
y es realmente por la fuerza, aunque Guayaquil tiene una intención de reconstituir este espacio geográfico y, digámoslo así, político, es por la fuerza también. Pero evidentemente Guayaquil, yo pienso que es el motor fundamental de esa lucha hacia la independencia en Pichincha. Son los ejércitos guayaquileños que están formados por locales, por cusqueños, por cuencanos, guayaquileños, serranos, que de a poco se van sumando hacia una presidencia que de a poco se limita más. Como les había comentado, el presidente y capitán general Juan de la Cruz Murllón llega a Panamá, baja a Atacames, y de Atacames intenta llegar a Quito para restablecer la Constitución, tratar de hermanar esta situación. Curiosamente, es posible que haya intentado hacer un arreglo como el que sucedió en México, un pacto, como en los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, para lograr una independencia sin ruptura, que, si llegaba a ser el caso, se regentara por un familiar del rey, reinando desde Ciudad de México. Juan de la Cruz Murllón, no sabemos porque lamentablemente murió, pero yo me atrevo a decir que él venía con un plan liberal un tanto distinto de los liberales que estaban en el gobierno, más similar sí al de O'Donoghue. Y bueno, como muere Juan de la Cruz Murllón, eso hace también que el virreinato, que estaba con capital, digámoslo así, en Quito, con el apoyo de Murllón y de Aymerich, esté cada vez más limitado. Entonces, evidentemente, ya la situación se da para que mucha más gente de las regiones colindantes a Quito se unen a esa causa, ¿no? Gracias, Ahmed. Bueno, justo Carlos nos comenta, dice, Guayaquil fue el verdadero inicio del proceso de independencia para lo que después sería el Estado del Ecuador. Bueno, de pronto, creo que por ahí igual siempre hay algo que me llama la atención sobre este proceso sobre Guayaquil. Es que a veces se ha generado un cierto regionalismo sobre Guayaquil, tildándolo de peruanista o de separatista. Y más bien creo que se trata de otra cosa, ¿no? Que es un poco lo que he explicado acá. De pronto, como si podemos reforzar esta idea, porque me parece que sí es bien importante. A veces, incluso, claro, se puede llegar a entender con lo que nos cuentas, o sea, de Olmedo y también los intentos y las oposiciones, digamos, a los proyectos más colombianistas que se dan a lo largo del 19, pueden llegar a interpretarse como esto, ¿no? Y desde ahí hay como una postura y un nacionalismo que a veces no se entiende muy bien. Sí, yo creo que, como le dije antes, igual el problema es que queremos ver independencia donde no hay, y luego, como la independencia se vuelve de moda, entonces ser independentista es lo máximo, ¿no? Entonces, el proceso de Quito de 809 a 12, que es cuando termina la segunda junta, es distinto porque es un movimiento lealista, que es reformista, pero es lealista. Son circunstancias totalmente distintas. Es que no se puede hablar de un proceso lineal como algunas personas intentan hacerlo, porque depende de las circunstancias. Si, por ejemplo, los ejércitos de Morillo lograban efectivamente controlar la región centro-norte, y en vez de darle a Sámano el virreinato de la Nueva Granada, le daban al presidente Toribio Montes, que había sido efectivo en el control de Quito, que restableció la Constitución de Cádiz y que tenía todo el poder político y militar para conseguir Nueva Granada, tal vez no habría habido independencia. Entonces, no, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente, no tiene por qué haber una conexión lógica entre una cosa y otra. Claro, lo que pasa es que Guayaquil en 1819 y 20 está en una situación totalmente distinta. Ya la lealtad al imperio, a la monarquía española, está fragmentada realmente. Porque al restablecer la Constitución de Cádiz, insisto, eso es fundamental. Es tal vez más importante que la Constitución del 19 de Colombia. Es tal vez hasta más importante que el desembarco de San Martín en Pisco. El problema es que al obligar al rey a someterse a un documento que ya había dado muchos problemas en la península y que daba muchos problemas en América, hace que esa legitimidad política se caiga. Entonces, los guayaquileños en ese momento se dan cuenta de que tienen que actuar en favor, obviamente, de sus intereses. Y a Guayaquil no le convenía en lo absoluto quedarse sometido a un proyecto, sí, digámoslo así, dictatorial, conquistador de Colombia, y tal vez le convenía más unirse por voluntad propia al peruano. Entonces, ahora, si es que, por ejemplo, insisto, porque la historia contrafactual a veces nos permite dar cuenta que es mucho más complicado de lo que realmente es. Si San Martín, cuando llegaba a Pisco,
no se encontraba en la situación tan complicada en la que estaba, de que en el Río de la Plata ya no tenía el apoyo que tenía cuando salió. Ya no había una unidad, un gobierno que le diera el sostén. Si es que Chile y Buenos Aires seguían en ese camino, si lograban efectivamente, como se quería, restablecer el orden incásico o al menos una monarquía constitucional, entonces la independencia, la misma idea de la independencia sería muy distinta, porque la independencia en ese caso sería para hacer una monarquía en el Perú. Entonces, lo que pasa es que intentamos ver independencia como que fuera lo máximo porque es en contra del rey de España o en contra de España, cuando las cosas no son así. No son así. Si ustedes leen, de hecho, la Constitución, el Reglamento Provisorio de Guayaquil, lo que dicen es que ellos se unirán al Estado que mejor les convenga y con la forma de gobierno que exista ahí. Entonces, si por cualquier motivo el Perú se estableció una monarquía, pues posiblemente Guayaquil habría sido parte de la monarquía peruana. El problema es que ahora nosotros tenemos, en América al menos, deslegitimada la monarquía. Pero en 1810, 15, 20 y aún después, en muchos lugares, no estaba tan deslegitimada. De hecho, era el sistema más adecuado para mantener un equilibrio. Entonces, sí, Guayaquil se puede decir que es el lugar de origen de una independencia absoluta, pero porque sucedió así. Si por cualquier motivo algo cambiaba o el Imperio Español lograba restablecer su gobierno en 22-23, habría tal vez sido una escaramuza más que no llegó a nada, ¿no? Ahora, como lo valoramos, pues está bien, pues sucedió de esa manera, pero hay que tener cuidado cuando se hace el juicio de valor. Claro, me es súper interesante, ¿no? Y creo que este tipo de espacios en los que podemos reflexionar también nos sirven para saber que la historia no es un blanco y negro o que de un día a otro las cosas cambian tajantemente, sino que son procesos largos y complejos, que tienen sus propias contradicciones en sí mismas, ¿no? Yo creo que Sí, y yo creo que las contradicciones se dan sobre todo porque no hay un plan claro. Por ejemplo, claro, acabo de ver un mensaje, o sea, necesariamente, claro, es una revolución en 9 de los marqueses. No sé hasta qué punto, o sea, en realidad es de gente que tiene muchos intereses, que está buscando mejorar su situación política y social, y si es que se puede hacer un gobierno propio autónomo, genial, si no, pues no. Entonces, no, yo no creo necesariamente que son contradictorios, simplemente es que nosotros ahora los vemos como contradictorios, porque como tenemos metida la idea de que tiene que haber independencia, cuando de repente te aparece José Mejía Lequerica, que es monárquico y está en Cádiz, es como que el bicho raro que tiene un colegio en Quito, pero realmente no pinta para nada más en la historia nacional. Cuando tú lees los documentos de 809, 10, 11, 12, cuando lees la Constitución de Quito de 1812, que es monárquica porque establece al rey Fernando VII como rey de Quito, entonces no te conviene tanto decirlo. Yo creo que la contradicción realmente se da porque nosotros ahora valoramos ciertas cosas que ellos en ese momento no, que ellos no tienen la ventaja de nosotros de analizarlo 50, 100, 200 años después y decir, bueno, es que tenía que ir por aquí, ¿no? De hecho, los historiadores de la independencia de Guayaquil luego dicen que en Guayaquil existían 3 partidos, ¿no? El de los peruanistas, el de los que querían la independencia y poquitos que eran colombianistas, pero, y eso es lo que añade el historiador que escribe después, ¿no? Pero evidentemente el modelo que iba a triunfar. ¡Mentira! Él escribe 40 años después. Entonces, claro, como ganó Colombia, pues hay que poner que los guayaquileños querían unirse a Colombia. Pero es mentira. La mayor parte de la población no lo quería. No lo quería. Si las cosas se daban de otra manera, entonces estas contradicciones que vemos realmente no son contradictorias. Es simplemente como ellos, en su andar, se enfrentan a un escenario desconocido. a la contingencia también, ¿no? Así A es, lo que claro. les tocó vivir. Katy Tapia nos pregunta si Guayaquil al iniciar el proceso, Quito tuvo que someterse. Bueno, claro, lo que pasa es que si te vienen con un contingente militar y te imponen algo, pues es una imposición, no hay otra cosa, ¿no? En 1809 Quito intentó también imponer por la fuerza su agenda política a Cuenca, Popayán y Guayaquil y fracasó. Y yo creo que lo mismo pasa con Guayaquil, aunque es un poco más eficiente porque logra tener vinculación con Loja, con Cuenca, con cierta parte de la sierra. Quito repele a los guayaquileños, entonces lo rechazan. Y evidentemente la consecución última del proyecto guayaquileño, porque viene desde Guayaquil, ¿no? Aunque Sucre venga con ayudas, viene por Guayaquil y los que llegan del Ejército Unido Libertador del Perú también llegan por Guayaquil. Es un proyecto guayaquileño que llega y toma Quito. Entonces, evidentemente, al final, la independencia es impuesta a Quito, pero las reglas del juego han cambiado un poco, porque Sucre le obliga a Cuenca, por ejemplo, a someterse a Colombia, no a Guayaquil.
En la victoria de Pichincha del 24 de mayo, lo que se hace es entregar al virreinato de la Nueva Granada en Quito con el presidente que existía en ese momento de la más alta autoridad, que era Aymerich, y justamente pues lo que se hace es someter a Quito a Colombia. Entonces, claro, el proyecto guayaquileño se va disolviendo porque no logra realmente cuajar bien o sólidamente por sí mismo, y luego, pues, lo que los guayaquileños quisieron evitar tanto termina siendo lo que les pasó, ¿no? Caer sometidos bajo el control de Sucre y Bolívar. Y bueno, también tenemos otra pregunta que más o menos va por la línea. Camilo Medio dice, esto quiere decir que Guayaquil vio por lo que más le convenía y quizás pudo en su momento decidir parte del territorio peruano. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que todo este proceso, miren, esto es fundamental. En 1808, cuando el rey de España es puesto prisionero, se activa la cultura política en todo el mundo hispánico, desde Asturias hasta Cádiz, desde California hasta Buenos Aires. En todos los lugares se cuestiona esa decisión y se asume que en la ausencia del rey que está preso, la soberanía regresa a los pueblos. En el mundo hispánico no es como en otros lugares como el Reino Unido o Francia, en el que se discute dónde está la soberanía, que si está en el pueblo, que si la ha dado Dios, que si está en la nación, que no sé qué. En el mundo hispánico, desde el neoescolasticismo del siglo XVI, estaba clarísimo que la soberanía estaba en el pueblo. Pero el pueblo se la había entregado al rey y la había entregado en perpetuidad. Entonces, en 808 es un momento de crisis fundamental porque al no estar el rey, entonces, por lógica, la soberanía regresaba a las ciudades y a las provincias. Entonces, realmente no existe una unidad territorial como la que queremos imaginar. Existe la monarquía española, que es una colección de reinos medianamente articulados. En América, principalmente, ni siquiera existe una articulación real. Es la gobernación de Guayaquil, que tiene procuradores y agentes propios que están en Madrid, que tiene vinculación con la presidencia y la audiencia de Quito, con la de Lima, con el consulado. Entonces, cada ciudad realmente funciona como una casi ciudad-estado monárquica, que está interconectada, pero que es autónoma. Entonces, cuando Quito hace su proyecto de 1809, tal como Guayaquil, con el comentario que nos dicen, efectivamente buscaba sus intereses. A Quito no le importó que Guayaquil estuviera bien o que Cuenca estuviera bien económicamente. Ellos estaban sufriendo, entonces dijeron, bueno, hay que hacer una junta y ver si logramos sacar algo provechoso. Lo mismo pasa con Guayaquil. Guayaquil en 819 y 20 ve que su situación, durante todo el proceso, ve que su situación es más conveniente con la monarquía y se quedan. Cuando la situación ha cambiado y ven que es más perjudicial seguir siendo parte de la monarquía, cuando ven que el rey está sometido y cuando ven que el ejército colombiano está avanzando hacia Popayán y que el peruano de San Martín está avanzando hacia Lima, evidentemente ellos toman la decisión que tiene que tomarse. Esto es parte de cómo funcionan las sociedades. Entonces, claro, velan por sus intereses, como todas las ciudades hicieron en su momento. Eso no significa que sean malas. Simplemente ellos se mueven en la lógica y en la dirección que consideran que es más conveniente. Claro, claro, ¿no? También, digamos, esto sí nos remite a la humanidad nuestra, ¿no? A veces se tiende a construir mitos, que es lo que hemos ya dicho a lo largo de esta charla, sobre la heroicidad, el independentismo, que claro, se construye ya con la separación del tiempo, pero en el mismo momento es distinta la situación, ¿no? O sea, hay intereses de por medio, hay humanidad, hay proyectos políticos personales, sí, otros un poco más colectivos y que entran en conflicto. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Ahmed, agradezco un montón al público que nos ha acompañado en esta noche. Solamente para recordarles que se mantengan atentos a nuestra página. Acá siempre estamos publicando contenido de interés numismático relacionado a la historia económica también y a la historia en general. No se olviden que cada mes también ofrecemos talleres educativos virtuales que son completamente gratuitos. Y para terminar y concluir, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, a quienes todavía no lo han hecho. Síganos en Instagram, en nuestra cuenta @Banco Central EC. Y también si tienen dudas, inquietudes, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico museo@bce.es.
También les cuento que estamos próximos y preparándonos a abrir nuestros espacios físicos del museo con todas las normas de bioseguridad. Esperamos recibirles y vernos en nuestros espacios. Toda la información para sus reservaciones estará publicada aquí en nuestro canal de Facebook y en los otros canales digitales. Creo que ha sido una noche muy interesante, Ahmed. Te agradezco nuevamente. Agradezco a todos los que se han conectado y hasta una próxima. Gracias, Muchísimas Lore. Que estén muy bien. Una buena tarde para todos. gracias.